Hola, ¿qué tal? Nos encontramos de nuevo para una clase más en esta materia de Introducción al Derecho. Esta clase va a ser el lugar sociológico del derecho. En realidad es el lugar que ocupa el derecho dentro de la cuestión social y las interacciones que tenemos nosotros como seres humanos y las incidencias que esas relaciones tienen con el derecho y el derecho para con esas relaciones. Por lo tanto, vamos a ver qué tipo de relaciones son las que nos hacen interrelacionarnos entre sí. Las relaciones sociales se pueden dividir en 4 clases según esta cuestión que vamos a tratar ahora, que la sociología ha estudiado desde el derecho. Las relaciones de comunidad es la primera, la más básica, la que inicia el relacionamiento de todo ser humano. Después están las relaciones de reconocimiento, que son un poquito más fuera del seno familiar, como son las anteriores. Y después están las relaciones de poder y las relaciones de violencia o lucha. Ahora vamos a ir viendo cada una de esas relaciones y las vamos a analizar. En las relaciones de comunidad es la relación más estricta que existe, forma parte de un ligamento que tenemos en lo social. El trato, como siempre, es personal entre los miembros, se da con mucha fuerza y plenitud. El eje que establece ese tipo de relación es el amor, y el prototipo que tenemos en las relaciones de comunidad es la familia. Los miembros en esa comunidad viven en grupo como parte de su propio yo. Y la mentalidad que tiene ese grupo o comunidad es un fenómeno que se mantiene en el tiempo y dura eternamente. Por lo tanto, estas relaciones son las que más ligamento pueden llegar a tener desde el punto de vista emocional. Así que tengan en cuenta esta cuestión para esta primera clase de relaciones, que son las de comunidad. Ahora bien, si nosotros seguimos, tenemos las relaciones de reconocimiento. En las relaciones de reconocimiento, los hombres se encuentran en una vinculación que es fuera de lo sentimental, son libres de poder vincularse o no, tienen su independencia también, y se hace esta relación o este relacionamiento con otros para conseguir determinados fines, que esos fines muchas veces son, generalmente son comunes. El contrato sería el elemento que hace el ligamen o la vinculación entre las partes que quieren o están interesadas en esa relación de reconocimiento, de vincularse. El reconocimiento que yo tengo sobre el otro que contrata conmigo es como que veo al otro como otro yo. Por lo tanto, se basan, en lugar de, como habíamos dicho en las anteriores, que era en el amor, en estas se basan en el respeto por el otro como el respeto a uno mismo. Esos vínculos pueden ser duraderos o pueden tener una cuestión de tiempo limitada o efímera. Por eso la diferencia es que las otras relaciones de reconocimiento, las relaciones que teníamos en las anteriores, que decíamos que podían ser perpetuas, se mantenían en el tiempo indefinidamente. Así que vamos ahora a ver las que siguen. Las relaciones de poder son aquellas en donde hay un dominio de uno sobre los otros o sobre el otro. Pueden ser muchos o uno solo. Esa relación de poder puede que sea, como nosotros lo tenemos visto, una desigualdad. La libertad de uno se hace más grande en detrimento de la libertad del otro o de un grupo, resultando así un tipo de vínculo que tiene cierto conflicto y que lleva a una zona que nos hace pegar contra el trato cosificante. O sea, tratamos al otro como un escollo o como un objeto que
lo tenemos que sacar del medio para seguir con nuestras cuestiones sobre nuestros objetivos. Los intereses de los miembros de una relación se encuentran aquí en contradicción. ¿Por qué? Porque se enfrentan la voluntad de dominio de uno contra la sumisión de los otros, que es una voluntad también de sumisión, porque si no existiera esa sumisión estarían rebelándose sobre ese dominio. Por lo tanto, es una relación que tiene un desbalance. El dominante es objeto siempre de superior valoración, porque tiene un cargo, porque es importante, porque es el dueño de una empresa, por ejemplo, tiene poder sobre los empleados. Nosotros vemos que en estas relaciones de poder hay una desigualdad entre el que domina y el dominado, pero el vínculo existe porque los dos quieren estar en esa situación, tanto el que tiene el dominio y el poder tiene voluntad de detentarlo, y el que se somete a ese poder, bueno, también tiene esa voluntad de sumisión. Por lo tanto, está la tercera relación que nos hace ver de qué forma el derecho se va relacionando con las distintas cuestiones que se van dando en el interactuar de la sociedad. Y ahora tenemos las relaciones de violencia o lucha. Bueno, acá en la relación de violencia o lucha se basa, como dice la palabra, lucha, violencia, se basa en la voluntad de crearse un daño recíproco. Acá las partes se pueden reconocer en que se odian. El odio es la base y es un odio que es recíproco y que se conoce en ese momento con que el otro está existiendo. Entonces, en esa situación, las partes tratan de poner fin uno hacia el otro y viceversa, y suprimir, si fuera posible de alguna manera, la existencia del otro. Los partícipes de esta relación se buscan para destruirse, para menoscabarse, para hacerse daño. La presencia del otro es una situación que es insoportable, que el violento generalmente lo cosifica al otro, pero en este caso lo ve como un gran obstáculo para lograr sus objetivos. Entonces no es que detente el poder, él quiere lograr algo que va en busca de. Por lo tanto, el que está delante es un objeto y debe ser eliminado. Los intereses de los que participan en estas relaciones de violencia o lucha obviamente son una contradicción. Uno quiere blanco, el otro quiere negro, uno quiere A, el otro quiere Z. Bueno, los recursos que se utilizan son desde el odio, el estado de ánimo generalmente es beligerante, y los únicos que pueden desarrollarse o rescatarse como valores es los actos de heroísmo, de valor que encontramos en las guerras. Es el único valor positivo que podemos encontrar en estas relaciones de violencia o lucha. Pero, bueno, existen y es una de las relaciones que tiene el derecho sociológicamente estudiado dentro de las distintas maneras que existen en la sociedad. Bueno, ahora lo que tenemos que hacer es una especie de reflexión sobre esta cuestión. Esta cuestión es muy difícil, pero es cotidiana y genera muchos mecanismos que tienen que ver con el derecho en cuanto a intervención para poner límites a esta situación de querer eliminar al otro. Por lo tanto, el derecho aquí es que trabaja bastante. Bueno, ¿cómo incide el derecho en cada relación social? Bueno, acá vemos que en las relaciones de comunidad el derecho no tiene nada que ver. ¿Por qué? Porque son las relaciones de amor, el derecho en el amor no se mete, las relaciones de familia, en donde ese amor supera el derecho que tiene como máxima relacionamiento del respeto. Es el máximo valor que el derecho tiene como ahí en el tope de los valores. Es el respeto. Por lo tanto, el amor está más arriba, el derecho
acá no interviene. Solo puede llegar a intervenir cuando finalizan estas relaciones, que podemos verlo cuando hay una cuestión de divorcio vincular, donde la familia termina y una parte y la otra de los cónyuges sigue su vida por su lado. Acá, bueno, el derecho tiene que intervenir para establecer las reglas por las cuales se van a regir en esa cuestión que hace al divorcio vincular, como también puede pasar en las sucesiones. Cuando uno muere, cómo deben repartirse los bienes de la persona que ha fallecido entre sus sucesores, el derecho interviene, pero no tiene nada que ver con el amor. O sea, son relaciones que se van desarrollando en cuestiones de quebrantamientos o de finalizaciones en donde el derecho pone algunas reglas como para que la convivencia sea lo más sana posible. Las incidencias en las relaciones de reconocimiento. Bueno, tanto en el reconocimiento como en el derecho siempre tienen como uno de los valores más importantes el respeto por el ser humano. O sea que estas relaciones son las que podemos decir que para el derecho son las más fértiles, las más propicias, las mejores. O sea, para el ámbito del derecho, estas relaciones de comunidad y de reconocimiento, funcionando todo bien, son las que al derecho lo ponen bien y lo tienen contento. Pero no, hablando en serio, son aquellas relaciones que son las que establecen una normalidad. Ahora, las cuestiones de incidencia del derecho sobre las otras relaciones, ya ahí es un poco y a veces bastante más complejo. En las relaciones de poder, el orden jurídico nos presenta como un límite permanente al orden del poder. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que le pone límites para que el poder no se termine transformando en algo que termina en cuestiones que van más allá de las prerrogativas que tiene la persona que detenta el poder y haga vulneraciones sobre los derechos de otras personas o sobre cuestiones que falten al respeto de otras personas o de otros grupos. Bueno, ¿el derecho qué hace? Cuando existen estas cuestiones y tiene que ponerle límites, lo trata de llevar de a poco a que se genere una igualdad para que estén en igualdad de condiciones, estén equiparados y exista de alguna manera un reconocimiento recíproco, no que haya un sometimiento que sea completamente desbalanceado. En cuanto al poder estatal, el derecho le coloca límites. ¿Por qué? Porque trata de que el poder estatal no se termine haciendo una cuestión desmesurada, sino que tenga una contención, tenga sus límites, y esos límites se van poniendo con lo que nosotros conocemos como la división de poderes. ¿Qué quiere decir esto? Los poderes de control, que todo acto de poder siempre tiene un organismo que tiene un control sobre el otro o sobre ese acto. Uno podría ser la división de poderes, por ejemplo, el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. El poder ejecutivo puede emitir decretos en estado de necesidad y urgencia, y el poder legislativo tiene el control de terminar aprobándolo o desaprobando ese decreto que emitió el Poder Ejecutivo y por lo tanto le pone un límite. Y también el Poder Judicial le pone límite a los otros dos poderes, porque es el poder que controla que los otros dos poderes funcionen correctamente y que los miembros de esos poderes, tanto el presidente, el vicepresidente, los ministros y los diputados o senadores del Poder Legislativo, establezcan su desempeño de manera acorde al derecho. Por lo tanto, acá el derecho tiene una incidencia muy importante sobre el poder. En las relaciones de violencia o lucha, bueno, la violencia obviamente es una desestabilización en lo que tiene que ver con el relacionamiento entre nosotros los seres humanos, por lo cual el derecho tiene poco espacio para intervenir.
y generalmente lo único que puede hacer en estos casos, cuando hay una lucha, una conflagración o un enfrentamiento, es poner las reglas, como por ejemplo que se sometan a determinadas cuestiones, como puede ser la Convención de Ginebra, firmada por la mayoría de los países en existencia, que establecen determinadas cuestiones por situaciones de guerra, como por ejemplo el tratamiento de los prisioneros de guerra, los blancos civiles que no sean atacados, las ciudades o comunidades civiles que estén fuera de las que son las zonas de combate, y que también tengan ciertas reglas en cuanto al armamento que se utiliza, que no se cometan excesos que puedan llegar a ser completamente irreversibles y por lo tanto causar un daño mayor al que ya se está causando con una cuestión así. Como por ejemplo no utilizar el gas mostaza en una guerra que en la Primera Guerra Mundial se utilizó e hizo estragos en los combatientes. Bueno, ¿qué señalan las armas químicas? Ahora ya estuvimos viendo la incidencia del derecho en estas relaciones sociológicas que el derecho mantiene sobre esas cuestiones que nosotros los seres humanos vamos estableciendo y nos vamos relacionando, y podemos decir que el derecho, si bien en algunas tiene mayor influencia que en otras, siempre está de alguna manera presente. Por lo tanto, es importantísimo su presencia, y también es importantísima su capacidad de regular las acciones de nosotros, los seres humanos. Muy bien. Ahora, los puntos de confusión que existen entre el derecho y el poder. Y acá hay que tomar nota y prestar mucha atención, porque muchas veces existe cierta confusión o ciertos puntos que parecería que son lo mismo en tanto en el derecho como en el poder, pero son cuestiones que nos llevan a cometer equívocos o a cometer aberraciones. Entonces, lo que tenemos que saber que los tres puntos que tienen confusión entre el derecho y el poder son el orden, la paz y la seguridad. ¿Por qué? Derecho y poder tienen generalmente los mismos fines. Pretenden llegar por diferentes medios. El derecho quiere el orden para establecer las reglas claras, para que todos sepamos qué normas tenemos y cómo deben ser aplicadas con un sentido de igualdad y de equilibrio. El orden que establece el poder generalmente es un orden que es impuesto, que se hace desde la diferencia que hay entre el que detenta el poder y los que están sometidos a él. Por lo tanto, hay una imposición de ese orden, y generalmente se hace en algunos casos que hacen a cuestiones que donde hay controversias por la fuerza. También la paz es un punto de confusión entre el derecho y el poder. ¿Por qué? Porque los dos buscan lo mismo. Tanto el derecho busca la paz social, la convivencia humana, el respeto por la dignidad del hombre, y el poder busca la paz para seguir estando en el poder y para que no tenga cuestiones que lo combatan o cuestiones que le hagan algún o cierto tipo de crítica, y se tenga que poner a debatir si las decisiones que se van tomando desde el poder son decisiones aceptadas o no. Por lo tanto, una paz es la paz de la convivencia y la otra paz es la paz de la tranquilidad, que el que tiene el poder la mantiene. ¿Cómo la mantiene? Con todos los medios que tiene a su alcance. Puede llegar a ser también por la fuerza. Mantener un estado de paz, entre comillas, pero que nadie se queja, porque si no viene la represalia. Por lo tanto, hay cierta paz que los dos están buscando, y esta paz no es la paz que el derecho establece. Y el último punto de confusión es en la seguridad.
¿Por qué seguridad? Bueno, el derecho establece las normas, las publica, las hace conocidas, para que todos tengamos el conocimiento de esas normas y sepamos cuáles son nuestros derechos y cuáles son nuestras obligaciones. Y las va a mantener en el tiempo hasta tanto se pueda, por una cuestión de consensos o por los mecanismos que establece la Constitución de un país o como fuere el sistema de gobierno que se tenga, se pueda cambiar por otra norma que la mejore a la anterior o que directamente la haga cesar. En este caso, la seguridad nos da a todos los ciudadanos y a todos los que formamos parte de la sociedad una tranquilidad que sabemos que podemos recurrir al derecho para protegernos y tener esa tranquilidad que estamos todos buscando, que no es una paz, sino es la tranquilidad de saber que existen mecanismos que van a hacer que nuestros derechos sean respetados. En el poder, la seguridad está basada en otra cuestión. El poder puede llegar a ser que busca lo mismo que el derecho en algunos aspectos de tener esa seguridad, pero es también una seguridad impuesta, una seguridad que en algunos casos tiene que ser seguridad de lo que se llama la seguridad a los palos, o sea que lo hacen por la fuerza, que lo hacen por la imposición, que lo hacen por eliminar de alguna manera todo lo que cree el que detenta el poder o los que detentan el poder que no corresponde convivir con la sociedad y por lo tanto debe ser eliminado. Ese tipo de seguridad se establece generalmente en los gobiernos totalitarios o autoritarios. Por lo tanto, acá es otro punto de confusión, porque si bien los tres tienen esas mismas cuestiones, en este caso las cuestiones son que se confunden en cuanto al nombre, pero no en cuanto a la función de cada uno. Desde el poder tienen un sentido, desde el derecho otro sentido, que es el de la protección de todos los ciudadanos. Así que tengan en cuenta esto porque es muy importante a la hora de hacer una cuestión que tenga que ver con poder de alguna manera dilucidar alguna situación en donde haya algún abuso dentro del poder y bueno, estar preparado para poder actuar como corresponde con las armas o con las herramientas que el derecho nos provee. Espero que haya sido entendido. Sigan la bibliografía, que la tienen a mano. El resto es una cuestión que van a tener que grabar porque es una ayuda que les estoy dando. Es muy probable que en algún examen se termine preguntando. Bueno, y lo que tenemos que también existen son puntos críticos de convergencia entre el derecho y el poder. ¿Dónde convergen? ¿Dónde se juntan el derecho y el poder? En el primer lugar donde se juntan es en el Estado. ¿Por qué? Porque el Estado es una organización de gobierno y es un territorio que se establece por cuestiones que tienen que ver con la historia, cuestiones que tienen que ver con las decisiones de las personas que conforman ese Estado, que es la población, y también por una situación de pertenencia a determinado territorio, a determinada región. Entonces se crea el Estado, y el Estado para crearse necesita establecer un poder en el cual nosotros, los ciudadanos, seamos respetuosos de quienes detenten ese poder, porque son los que van a tomar la dirección de ese rumbo que debe tomar el Estado. Y que las cosas se desarrollen con normalidad y conforme al derecho. Por lo tanto, es una convergencia. Conviven en el Estado tanto el derecho como el poder. Es fundamental que el Estado se rija por las normas de derecho y esas normas también van a hacer que el poder se acomode a lo que es el buen desenvolvimiento de un gobierno dentro de un Estado. La ley es el elemento
primordial para establecer todas las obligaciones, todos los derechos que tenemos y que también establece los límites que tienen del poder quienes lo ejercen. Por lo tanto, la ley es una convergencia también entre el derecho y el poder que es muy importante porque es una aglutinación que nos hace convivir con las cuestiones claras. O sea, que sepamos exactamente que hay determinada ley que establece determinada conducta o que establece determinados derechos o que establece determinadas formas en las cuales también se debe desenvolver tanto un gobernante como un ciudadano y a la vez entre ellos cómo interactúan, que también se establece por ley. O sea que es una herramienta importantísima, obviamente, dentro del derecho, que es lo que a nosotros nos atañe en esta carrera. Y bueno, la ley es la herramienta por excelencia que tenemos para aplicar en cada una de las cuestiones que vamos llevando adelante en nuestro interactuar dentro del Estado y el Estado cómo interactúa con nosotros los ciudadanos. Otro punto de convergencia es la administración de justicia. La administración de justicia, si no tuviese poder, no tendría sentido. Hay que dotarla de determinado poder para que las cuestiones que se dirimen en la justicia, que son cuestiones que llevan o ponen o una duda o un conflicto o alguna situación en la cual no hay un acuerdo, a los ojos de un juez que está vendado, pero no está vendado, pero esa es la idea de la justicia, pero se somete a la administración de justicia para que ésta decida determinadas situaciones en las cuales puede haber una controversia o puede haber alguna duda de que no se sabe en definitiva cómo hay que aplicar una ley, cómo, hasta dónde que se puede establecer un término legal o lo que sea. Entonces, el poder que se le da a la administración de justicia es un poder de que cuando emite sus resoluciones tengan fuerza obligatoria y puedan ser cumplidas, deban ser cumplidas y tengan los mecanismos para hacerse cumplir. Por lo tanto, acá existe también una convergencia entre el derecho y el poder. Así que bueno, tengan en cuenta esto, los puntos que habíamos hablado antes, en donde el poder y el derecho se confunden, y ahora dónde convergen y por qué convergen y por qué es la importancia en donde van un poco de la mano para que tengamos una convivencia social acorde al respeto, acorde a los valores que manejamos como una sociedad sana, si es que queremos serlo. Importante para esta materia es que sigan la bibliografía que se recomienda. Toda inquietud que tengan la pueden canalizar. Yo les había dicho en la clase pasada que podían mandar a los correos, pero tienen un foro en el cual pueden participar y ahí es mucho más directo. Un foro que pueden hacer las preguntas o las dudas, plantearlas. Y ese foro es una manera de relacionarse e ir conociendo las pautas de la materia y algunas cosas que por ahí quedan un poquito medio como no muy claras para esta materia que muchos de ustedes recién están incursionando en un ambiente nuevo, en un tema nuevo y bueno, puede que le genere alguna expectativa, alguna duda. El foro de participación que existe en el sistema que tenemos en la cátedra, lo pueden utilizar. Por lo tanto, los invito a que lo hagan y dejen de lado mi anterior indicación que era lo del correo para que se comuniquen. Háganlo directamente por el foro, que es mucho más saludable y mucho más directo y efectivo.
Bueno, gracias por haber estado. Estamos cumpliendo con nuestra, que sería quinta clase, y nos vamos a ver en la clase siguiente, que va a estar muy interesante como hasta ahora. Espero que ustedes hayan visto con el mismo interés estas cuestiones. Esto es todo, les agradezco mucho y nos estamos reencontrando en la próxima clase.